Esto es en memoria de mi hijo Javier, que en paz descanse, pero en su memoria, el día de hoy, el RV tiene su nombre que se llama... Imagínate entrar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, recorrer sus pasillos y terminar en la cubierta donde descansan algunos de los aviones de combate más emblemáticos en la historia de Estados Unidos. Eso está aquí, en Corpus Christi, Texas, con un colosal barco de guerra transformado en museo. Pero esta ciudad también guarda otra historia, la más triste y desgarradora. Aquí vivió y aquí perdimos a una cantante cuyo legado sigue brillando en todo el mundo. Y lo increíble es que Corpus no se queda solo en recuerdos ni en historia militar. Aquí hay playa, cultura y la mejor comida que puedas probar en tu vida. Quédate conmigo, porque en este capítulo vamos a descubrir Corpus Christi como nunca lo has visto, entre gigantes de acero y la memoria eterna de un ícono de la música. ¿Alguna vez soñaste con recorrer Estados Unidos en una casa rodante? Desde increíbles parques nacionales hasta pueblos escondidos, te mostramos todo lo que hace único viajar sobre ruedas. Tips reales, historias auténticas y rutas que te inspirarán a vivir la libertad del camino. Esto es Aventuras en RV con Jorge Herrera. Suscríbete y acompáñanos en esta gran travesía, donde estaremos publicando un video semanal de este estilo de vida increíble. ¿Listos? ¡Arrancamos! Queridos amigos, hoy comenzamos una nueva aventura. Y esa aventura será a Corpus Christi. Bueno amigos, no solamente es el paseo aventuras. El RV, para que tenga un buen mantenimiento, hay que traerlo al dealer o al concesionario para que lo revisen y que vean que todo está bien. Aquí estamos con Orlando en RV Service. Mucho gusto, Orlando, ¿cómo está? Es el técnico de aquí, de este departamento. Orlando, dinos, ¿qué necesitamos para un viaje seguro y que podamos viajar sin ningún problema? Antes de salir, es lógico que tenemos que venir a este lugar. Es aquí en Katy. Dinos qué necesitamos para que el RV mantenga en buenas condiciones. Pues primeramente las baterías. Las baterías tienen que tener 12 voltios. Las baterías controlan el 85% de cómo funciona el RV. Hay diferentes formas. Cuando estás en tránsito o estás usando tu RV para RV Young Camp, o si estás cargando baterías, este switch tiene que estar prendido. Si no está prendido, la batería está haciendo absolutamente nada. Entonces, cuando la vas a usar, este switch tiene que estar prendido para que todos los mecanismos tengan lo necesario voltaje para que operen. Ok, gracias. Otra cosa que necesitamos saber, o que todos sepan, las llantas, cómo se regula que vas en carretera y tienes sabes, cuando una llanta está bajita, tiene mucha temperatura. Yo tengo el aparatico, te lo voy a mostrar. Esto normalmente se calibra cuando ya lo traes aquí a la tire. Normalmente ya las nuevas RVs ya están preparados con los sensores adentro. Entonces lo haces el Bluetooth con el app. Se lo vas a poner aquí cerquitas para que se comunique el sensor con la pantalla. Entonces esto ya lo registra aquí en el mechanism que ya está operando. Normalmente las llantas, o como mucha gente las dice como llantas, o gauchos si vienen de Venezuela o allá al sur, pero normalmente tienen born on dates. Las born on dates en las llantas te va a decir cuándo nació la llanta. Esta viene siendo la semana 39 del 2024. Cuando una llanta ya tiene más de 5 años, no importa si tienen thread o vida, yo los cambio. Ok, este es el aparatico que todos debemos tener en carretera. Va conectado al USB y
este aparatico es para saber la presión de las llantas. Y normalmente yo las corro 5 libras menos del rating de la llanta. So, esta va a decir como 100, esta corre en 80 y yo las correría 75. Entonces cada llanta debe tener 75 libras. ¿La temperatura, qué temperatura recomiendas? No es la temperatura, sino la presión. Yo las corro 5 libras menos porque la temperatura en calor caliente se va a subir naturalmente. Entonces a mí me gusta tener 5 bajo para que cuando la temperatura como de agosto, julio y junio, esa temperatura te va a hacer que alce la presión naturalmente. Y en tiempo de invierno se vuelve a revisar porque cuando se enfría, la presión cambia la presión de la llanta. Entonces hay que volver a checarlo ya cuando primera llega el primer frío, que cambia de temperatura demasiado. Entonces se vuelve a checar la presión. Todos los que vivan aquí en Houston o en esta área de Texas y pasen por RV Service, les recomiendo este lugar. Queda todo el frente de Buc-ee's sobre el 10, el I-10. Así que muchísimas gracias, Orlando. Muy gentil, muy amable. Y aquí estaremos la otra semana porque es el mejor de los sitios, económico, te atienden con garantía. El servicio es único aquí en esto. Yo llevo 17 años en RV y este es uno de los mejores lugares que hay para traer un RV. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy les tengo algo muy, muy especial. Desde cuando tuvimos el RV tenía que tener un nombre, que sea algo de memorias. Hoy vamos a colocar el nombre de el RV. Se va a llamar Sweetie Pie. Esto es en memoria de mi hijo Javier, que en paz descanse, pero en su memoria, el día de hoy, el RV tiene su nombre que se llama Sweetie Pie. Todo fue posible a un artista de aquí en la ciudad de Houston, donde ha hecho muchas obras, y uno de ellos es aquí en el 10, que él nos va a decir algo sobre eso. Pero el artista que tenemos aquí en el día de hoy, aquí está Jorge. Jorge, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por este arte que nos has hecho. Si lo puedes mostrar a la cámara. Oh, sí, con gusto. Aquí está. Este es el nombre que llevará a partir de hoy. Sweetie Pie. Jorge, dinos, aquí en la ciudad de Houston, sé que llevas más de 10 años aquí en esto. ¿Cuál es la obra que estás haciendo en este momento muy grande en el 10 y el 59? En el 10 y el 59 y la Kirby. Oh, no, estoy terminando lo que es el edificio de Magic Island, que es un edificio histórico, es una joya de Houston, prácticamente. Entonces ya le estoy dando los últimos detalles a un mural grande que se hizo, y hay como 2 o 3 columnas más egipcias que tengo que diseñar también. Bueno, Magic Island, los que llevan aquí más de 40 años en Houston, conocen muy bien a Magic Island. Jorge fue una de las personas que antes de hacerse el Magic Island, el mural, todas las obras de arte las hizo Jorge. Y la restauré también. Lo restauró en este momento. Eso hubo un proceso, se incendió. Ahorita lo van a volver, lo están restaurando nuevamente. Y Jorge es la persona encargada de todos los murales, todo lo que es arte. Jorge es la persona encargada. Así que si alguna información quieren saber sobre diseño, sobre un artista muy conocido aquí en Houston, mándenos un email. Pueden contactarme, mi información está acá abajo. Ahí está mi número de teléfono y está también mi Instagram, que es donde pueden ver todos mis trabajos. Desde los primeros hasta los últimos que he hecho. Ya tenemos el arte. Ahora falta quién nos va a colocar el sticker aquí, quién fue la persona que nos hizo ese grande favor de tener esta memoria en el RV. Aquí está, ve, aquí está don Quique. Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo me le va? Adelante, ven, Quique. Excelente, gracias a Dios. Muchísimas gracias, Quique, por esta obra que vas a plasmar aquí, y su nombre va a ser Sweetie Pie. Quique, ¿dónde te podemos encontrar? Pues ustedes pueden venir, estoy aquí sobre la Clay Road y la Greenhouse, súper cerca. Gracias, Jorge, por darme la oportunidad. A mi compadre allá, que es un artista excelente.
pudimos graficarlo y ponerlo en caricatura porque él lo hizo posible. Y bueno, ahora voy a tomarme la ventaja de poder hacer y ponérselo aquí en su RV. Bueno, sabemos que aquí pueden encontrar la información de Quique. Claro que sí. Pueden encontrar acá y hacemos rotulaciones, hacemos todo tipo de instalaciones, tanto avisos internos como externos. Y aquí viene Jorge. Jorgito, venga aquí. Bueno, aquí tenemos las obras de arte. Tenemos aquí el artista, la persona también que es diseñador gráfico que nos está colaborando hoy en el día de hoy. Así que esto fue una obra de 2 personas que queda plasmada en el RV. A partir de hoy su nombre será Sweetie Pie. Díganos. Y ahora llega Stephanie, mi camioneta que lleva el nombre de mi hija menor, mi compañera de aventuras, mi copiloto en esta nueva etapa. Ella representa el presente, la alegría de seguir adelante, de crear nuevos recuerdos. Con Sweetie Pie y Stephanie viajamos con el corazón lleno. Uno late por lo que fue, el otro por lo que está haciendo. Y juntos recorreremos caminos que nos transformarán. Y nos dirigimos a la playa, Corpus Christi. Y si quieren conocer más de Corpus, suscríbanse, que vamos a tener cosas muy agradables, muchos sitios por conocer y los esperamos para que puedan conocer un poco más de Corpus, quienes no viven aquí y quienes vivan aquí en Texas o Estados Unidos, para que conozcan más, para que se diviertan y recuerden lo que es Corpus Christi. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso aquí. Siempre en cada parada tenemos que revisar las llantas, que todo esté bien, que la puerta esté cerrada, porque a veces estas puertas acostumbran a abrirse. Y aquí tenemos a Lucy y la mamá de Lucy. Y venía lloviendo, pero está bien soleado. Tienen un área aquí para hacer picnic. Mucha gente le gusta parar aquí, hacer su sanduichito. Allá también hay un área también para hacer barbecue. Como dicen los venezolanos, parrilla. Pero mire qué elegancia estas áreas de descanso. Mire estos pabellones. Cuando uno viene en carretera con la familia, aquí tiene. Mire esta belleza. Aquí tiene el barbecue, mire, limpiecito, todo muy limpio. Y aquí no pagas nada. Está así, bien caliente, es lo único. Estamos como a unas 15 millas más o menos de Victoria. Es una ciudad de mucha historia y está muy cerca de Corpus Christi. Tiene también para los niños. Este es el condado de Victoria. Sí, ya estamos aquí cerquita. Sé que todos los animales tienen que ir con su cadena, con su collar. Si hay alguna emergencia, solo llamar al 911. Y lo único es que no dejan entrar animalitos aquí adentro de las oficinas. Vamos a entrar. Bueno, vamos a mostrarles aquí los baños. Bueno,
Tienen también el baño de las damas. Tienen también sus máquinas por si no tienes para comer mientras llegas a otro destino. Todo tipo de bebidas. Estas son una de las tantas áreas de descanso que hay aquí en todos los Estados Unidos. Y también está esto protegido por cámaras. Ahí pueden ver las cámaras que hay cámaras por todo lado aquí. Hay 2 baños a cada lado. Para hombres, cámaras también hay aquí arriba. Así que esto está muy bien vigilado. Y pues muy limpio todo. Bueno, vamos a seguir nuestro destino, que es Corpus. Pero para que conozcan un poquitico más o menos los que, como digo, los que no viven aquí en Estados Unidos y vienen de paso, entre Corpus y Houston está este área de descanso muy, pero muy buena. El área de los camiones es por un lado y el área de los carros pequeños es por otro lado. Bueno, aquí seguimos nuestro rumbo. Y recuerda que el RV Airflow System aumenta hasta un 40% la eficiencia del aire acondicionado, distribuyendo mejor el aire en cada rincón. Fácil de instalar y diseñado para la mayoría de modelos. Convierte tu casa rodante en un espacio fresco y cómodo. RV Airflow System, más aire, más confort en tus viajes. Bueno, ya estamos entrando a Victoria. Y aquí en Victoria es una ciudad muy, pero muy clave antes de llegar a Corpus, porque es una ciudad de historia, parques. Y la diferencia aquí de estar uno en la ciudad, aquí en carretera, la que es la naturaleza. Lo único sí es que tienes que tener mucho cuidado con el RV, lo largo que es. Aquí ya estamos entrando, aquí viene el aviso, estamos entrando ya a Victoria, luego sigue Corpus Christi, ya estamos más cerca. Y hay muchas cosas, ya cuando estemos ya llegando a Corpus Christi, o también para las personas que andan en RV, los que no conocen aquí estas carreteras, hay muchos lugares aquí, como les acabo de demostrar también, hay muchos lugares donde, como estas áreas de descanso donde hay comida, buenos baños. En este no me fijé si habían duchas, pero muchos de los áreas de descanso hay duchas también. Entonces también por gasolina no se van a varar. Ahora el sistema eléctrico para los carros sí no me he fijado, pero pues ya todos los carros vienen y te avisan qué tan distante estás para cargar el carro. Pero cuando uno anda aquí en RV lo que necesita es gasolina, bien sea gasolina o diésel. Y es chévere, es bien chévere relajarse uno aquí en carretera. La carretera pues muy buena, esta carretera aquí pero muy buena. Se anda uno sabroso, ahí es mucha policía. Es lo único que tiene que andar uno a la velocidad que dicen. Hay lugares de donde son cuando están construyendo en la carretera, hay lugares que es a 60 millas por hora, luego sube a 65, 70, hasta 75. Hay otras áreas, especialmente en Los Ángeles, yendo para Los Ángeles, hay áreas donde puedes andar hasta más de 80 millas por hora. Y de pronto vamos a mirar a ver qué área hay por aquí bonita para conocer. Si no, seguimos hasta Corpus. Van a conocer uno de los tantos sitios que hoy en día hay, una de las gasolineras más grandes que hay, ya no solamente en Texas, pero sí en los Estados Unidos. Bueno, una de las tantas gasolineras grandes que hay aquí en el estado de Texas es la Buc-ee's, pero ya la hay en muchos estados de aquí de los Estados Unidos. Bueno, todavía nos falta por ahí unas 70 millas, pero aquí entramos a un pueblo que se llama Kio. Hay de todo prácticamente, pero comida como rápida. Está Burger King, está McDonald's, está Whataburger, gasolineras grandes. Está bueno. Y ya estamos por ahí unas 70 millas de Corpus. Pero el pueblo se ve bonito, tranquilo. El que hay aquí, un taller de
Venden partes para carros. Y tienen la tienda del dólar, donde todo el mundo ahora compra en la tienda del dólar, que es mucho más barato, es como $1.25. En esa tienda también tienen comida, venden comida. Aquí hay una taquería. Aquí lo que sí vamos a encontrar es muchas taquerías. Y la comida mexicana es deliciosa, riquísima. Aparece que aquí es una parada del bus de los que van para México y vienen de México. Vamos a ver a este otro lado, ahí hay otro también restaurante mexicano, La Ribera. Ahí está McDonald's. Pues el pueblito se ve bonito, muy limpio. Holy Smokes. Una venta de carros de la Chevrolet. Ese Golden Chicken es súper delicioso. Golden Chick. Muy rico ese pollo, ya la hemos probado. Las gasolineras también están bien amplias. Acá hay un H-E-B. Bueno, estos H-E-Bs, H-E-B, son muy buenos supermercados. En Houston hay muchos. Los precios son muy razonables para comprar comida, carne fresca. Y también tienen su propia gasolinera. Y la gasolina está barata. Aquí ya me está indicando el GPS que hay que cruzar a la izquierda muy pronto. Ahí está el banco, los bancos pequeñitos parecen de juguete. Aquí como todo pueblo, las iglesias como primera medida tiene que haber una iglesia en cada pueblo. Vamos a ver si alcanzamos, si pasamos por ella. No, aquí creo que tengo que cruzar a la izquierda. Pero vamos a ver si alcanzamos a mostrarles la iglesia de aquí del pueblo. Ahí está la iglesia. In 1.5 miles, turn right onto FM 2678. Miren el algodón cómo lo cosechan aquí. Qué bonito. Y aquí a la derecha es donde también cosechan para el pasto. Este pasto lo usan para el ganado. Y también nos va a recibir un buen aguacero. ¡Qué belleza! Este puente. Vamos a ver cómo se llama este puente aquí, pero está muy hermoso. Aquí vamos a ver, aquí bien arriba. Lo único que aquí con el RVC no puedo andar tan rápido. A la derecha es para San Antonio y aquí es el Downtown Sea District Staples. Parece que aquí a mano izquierda hay como un barco. Mire, hay petroleras también. Hay mucha petrolera, el olor es fuerte. El puente está hermosísimo. Y este puente es nuevecitico. Si pueden mirar ahí a la derecha todas las petroleras que hay aquí, las refinerías. Bueno, ya estamos aquí en Corpus. Se siente el cambio de clima. Se siente como la brisa del mar. Y hay mucho comercio aquí, es algo impresionante el comercio que hay tan grandísimo aquí. No me imaginé que estuviera esto tan avanzado. Los sitios, ahorita pues tenemos muchos sitios históricos para conocer, los restaurantes que hay comidas típicas de aquí de Corpus. Es algo completamente diferente a lo que es Houston. Después de 3 horas de manejo, aquí llegamos a Sunset Ridge. Aquí donde vamos a estar por los 7 días, creo que vamos a estar aquí. Esto es calidad. Esta es la vida que nos merecemos. Vea qué belleza, una delicia esto aquí. Súper. Ya llegamos hace más de 1 hora. Sino que nos agarró una tormenta horrible en la carretera. Los espero para que vengan aquí a divertirse, a gozarla. Como puros niños de 70. Eso es lo mejor, estar en las afueras, gozándola súper rico. Bueno, como les estaba diciendo, Sunset Ridge, este campground aquí en Corpus,
Es un lugar muy, pero muy acogedor. Quiero mostrarles más o menos aquí cómo es pasarla unos días aquí en Corpus, en este resort. Los espacios son muy, pero muy, muy amplios aquí. Bastante. Vamos a ver la piscina. Esta piscina sí es una delicia. Sí, 9 pies, 3 pies, 4 pies. Los baños son bien limpios. Vamos a ver el laundry para lavar la ropa. Mire qué elegancia. Tiene hasta su televisor. Mientras que estás lavando, puedes ir viendo televisión. Tiene 2, 4, 6, 7 lavadoras y 7 secadoras. Vamos a ver si podemos entrar aquí al fitness room. Tiene las bicicletas estáticas, tienen música. Tienen un sauna también. Vamos por aquí. Este es el otro lado del resort. Cancha de tenis. Me estaba contando la manager que van para 2 años, que les ha ido muy, muy bien. Y está muy cerca de todo, hasta el fondo. Tienen unos laguitos aquí. No sé si se pueda pescar. Así hay pescados. Ya saben, los que vienen fuera de Texas o los que vienen aventureando desde otros países pueden pasar por aquí. Sunset Ridge Resort en Corpus Christi. Y este es nuestro área. Tenemos 2 aire acondicionados, 4 slides. Aquí tenemos una y a este lado tenemos 3. Esta es la segunda. Allá tenemos el cuarto mío, la primera. La del medio es la sala comedor. Y en este tenemos otro cuarto que se extiende. Aquí atrás tenemos el baño. Y aquí tenemos esta es la sala comedor. El otro lado era la nevera y la estufa, la cocina. Aquí es donde hacemos las conexiones. Aquí tenemos la conexión que nos da electricidad para adentro del RV. Estos son los desagües de aguas negras y también de las duchas, porque tenemos 2 baños, 2 duchas. Tenemos también en la cocina para lavar los trastes. Ahí más o menos tienen una idea de cómo es estar unos días aquí en estos RV Campground. En Colombian Cargo entendemos lo importante que es mantenerte conectado con tus seres queridos y tus negocios. Por eso, te ofrecemos un servicio de envío de carga rápido, seguro y confiable. ¿Necesitas enviar paquetes, documentos o cargas desde Houston a Colombia, México o Venezuela? Tenemos la solución perfecta para ti. Nos aseguramos de que tu paquete llegue a tiempo y en perfectas condiciones, seguro y sin complicaciones. Colombian Cargo, más de 20 años sirviendo a la comunidad en Houston. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Después de todo el camino, ya estamos en nuestro destino. Pero lo que viene apenas comienza. En el próximo video les voy a mostrar cada rincón de este lugar, las primeras impresiones y todo lo que se puede hacer aquí. Así que no se lo pierdan, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos muy pronto en la siguiente aventura. Hoy, al estar aquí, no solo recordamos a Selena, la sentimos, su voz, su energía,